Cada ciudad esconde un secreto, y algunos secretos sobreviven solo en silencio. Esta ciudad no era diferente. La lluvia a menudo lavaba sus callejones estrechos, dejando las piedras resbaladizas y brillantes bajo el débil brillo de las lámparas parpadeantes. Los viejos edificios se apoyaban con la edad, sus paredes agrietadas susurraban los tiempos olvidados. La gente caminaba por sus calles con escalones apresurados, pero sus caras contaban una historia más pesada, miles borrados, ojos que llevaban sombras de dolor. Incluso la luz aquí parecía pelear una batalla perdida, solo aclarando la oscuridad. En una esquina de esta cansada ciudad se encontraba una pequeña librería, y dentro de ella vivía Idris. De día, llevaba una sonrisa educada, saludando a los clientes, desempolvando libros viejos, fingiendo estar en paz. Pero detrás de sus ojos yacían algo hueco, un vacío que la rutina nunca podría llenar. El ruido del día lo enterró por un tiempo, pero cuando regresó la noche, el silencio expuso sus disturbios. Cada noche, cuando la tienda se cerró y las calles se callaron, Idris se sentó con su diario, llenando sus páginas con palabras, nunca habló en voz alta, preguntas, anhelos, fragmentos de sí mismo. Idris creía que su vida siempre seguiría siendo así, pero los susurros, llevados en secreto, estaban a punto de cambiar todo. Los rumores comenzaron a difundirse, extrañamente al principio, como el humo a la deriva a través de las grietas del silencio. En tonos silenciosos, los vecinos se susurraron entre sí, intercambiando fragmentos de historias demasiado oscuros para contar a la luz del día. Otra casa estaba vacía esta mañana, murmuró alguien. Anoche, llegaron los soldados. Idris escuchó desde la esquina de su tienda, fingiendo organizar libros mientras sus oídos capturaban cada palabra. Cada rumor se enredó en sus pensamientos, difuminando la línea entre la verdad y la imaginación. ¿Eran reales estos cuentos? ¿O solo las exageraciones de los hombres asustados? En casa, trató de compartir su inquietud con Hila. Ella colocó una mano firme en su hombro y susurró, Idris, no todos los secretos están destinados a ser descubiertos. A veces, el silencio es más seguro que el conocimiento. Aprenda a permanecer en silencio. Pero sus palabras solo profundizaron la inquietud en él. El silencio era sofocante, y los susurros de la ciudad ya se habían establecido dentro de su corazón. Idris aún no lo sabía, pero estos rumores no seguirían siendo rumores por mucho tiempo. Pronto, se dividirían en realidad, escritos en sangre en las mismas calles que caminó. Llegó el día en que los susurros se convirtieron en botas de marcha. Los soldados inundaron los callejones estrechos, sus pasos que golpeaban contra las piedras como la batería de guerra. Las puertas se abrieron, las familias arrastradas a las calles y los gritos de piedad desaparecieron en el aire frío. Desde su ventana de librería, Idris observó con horror. Los pergaminos y los libros fueron incautados, apilados en montones en la plaza del mercado y incendios. El fuego subió al alto, las páginas se acurrucaron en cenizas cuando las personas se vieron obligadas a ver la muerte de su propia memoria. Llegó a sus hijos a esconderse, presionando un dedo en sus labios. Su corazón dio un golpe violentamente, cada uno gritó afuera cortando más profundamente en él. Hila agarró a los niños, con los ojos llenos de miedo. No digas nada, Idris, rogó en un susurro roto. El silencio es la única protección que nos queda. Pero mientras Idris miraba a través de las persianas, observando que el humo se nubla el cielo, una comprensión escalofriante se arrastró sobre él. El silencio no era escudo, era una trampa. Muy pronto, Idris aprendería la verdad, incluso el silencio podría ser peligroso. Las familias fueron destrozadas, sus gritos resonaron por las calles como vidrios destrozados. Las madres gritaron cuando los soldados arrancaron a los hijos de sus brazos, los padres golpeados hasta que el silencio se tragó sus voces. Omar, el hijo pequeño de Idris, observó desde detrás del obturador una terrible mañana. Su amigo, casi mayor que él, fue arrastrado a la plaza y golpeó con golpes despiadados. Los pequeños puños de Omar temblaron contra el marco de madera, sus ojos abiertos se llenaron de lágrimas que no caerían. En ese momento, su infancia fue robada. Idris lo mantuvo cerca, tratando de proteger sus ojos, pero el daño ya estaba hecho. Una tormenta de culpa apareció dentro de él.
¿Estaba protegiendo a su hijo ocultando la verdad o lo estaba condenando a crecer en mentiras? Los días que siguieron llevaban un silencio aún más pesado. El miedo ya no estaba justo afuera, se había filtrado en su hogar. Y luego vino un decreto más oscuro que las cadenas: olvídate de tu idioma, olvida tus canciones, olvida tus recuerdos. El nuevo decreto golpeó como una cuchilla no dirigida al cuerpo, sino al alma. Los niños se vieron obligados a repetir palabras extranjeras en las aulas, mientras que su propio idioma estaba prohibido. Las canciones de antaño, una vez cantadas en cada hogar, fueron silenciadas. Incluso las oraciones susurradas por la noche se volvieron peligrosas. Idris vio a su hijo tropezar con sílabas desconocidas, vergüenza y confusión nublando su rostro joven. La ira quemada dentro de Idris, más caliente que cualquier incendio. Si perdemos nuestras palabras, ¿quién seremos? Si olvidamos nuestras historias, ¿qué seguirá de nosotros? Por la noche, Hila se negó a rendirse. Ella acunó a sus hijos y tarareó la cuna prohibida, su voz baja pero constante, cada nota un acto tranquilo de desafío. A los niños, eran canciones de consuelo. Para Idris, eran recordatorios de un mundo que se escapaba. Una noche, mientras cerraba la librería, Idris descubrió algo oculto dentro de las paredes, algo que lo cambiaría todo. Detrás de un ladrillo suelto en la pared de su librería, Idris descubrió un secreto enterrado hace mucho tiempo, grietas envueltas en tela, sin tocarse por el tiempo. Sus manos se sacudieron mientras las desenrollaba. Allí, escrita en tinta desvaída, estaba la verdadera historia de su pueblo, sus palabras, sus luchas, su alma preservada en el pergamino frágil. Durante mucho tiempo, Idris simplemente miró. Mantener estos pergaminos era arriesgar la muerte. Destruirlos era traicionar a las generaciones. Su corazón tronó con el peso de elección. Hila lo encontró agarrando los pergaminos, su rostro pálido de miedo y asombro. Ella tocó su brazo y susurró: si los destruimos, ¿qué heredará Omar? Si olvidamos quiénes somos, entonces ya estamos perdidos. Idris apretó su agarre. Su voz se rompió, pero su resolución se endureció: esta es nuestra herencia. La protegeré, sin importar el costo. Lo que Idris no sabía era que los ojos vigilantes ya lo seguían. Los soldados estaban más cerca de lo que imaginaba. La confianza, una vez rota, corta más profundo que cualquier cuchilla. Idris aprendió esto cuando un vecino que había conocido desde la infancia, alguien que una vez había compartido pan en su mesa, lo llevó. Los soldados llegaron a la noche de la noche, sus botas sacudieron las tablas del piso de su pequeña tienda. Rastaron los estantes, los gabinetes volcados, arrojaron libros al suelo. Idris se quedó congelado, su corazón martillando en su pecho, rezando para que los pergaminos ocultos debajo de las tablas del piso permanecieran invisibles. Cada choque de madera que caía era una daga de su alma. Hila agarró a Omar y a los niños más pequeños en la esquina, susurrando oraciones en voz baja. Por fin, los soldados se fueron, insatisfechos pero sospechosos. Los pergaminos sobrevivieron, sin embargo, la seguridad de Idris no. Mientras estaba parado en los restos de su tienda, una verdad ardía dentro de él: el enemigo no solo estaba afuera. La traición vivía entre ellos. Y esta vez, Idris sabía, la silencia no lo mantendría a salvo. Las llamas se subieron al cielo nocturno, devorando la gran biblioteca en el corazón de la ciudad. Sus estantes, una vez desbordados con siglos de memoria, se derrumbaron en cenizas. La gente se reunió en silencio, sus caras encendieron naranja por el infierno, como si estuvieran de luto en un funeral. Idris sostuvo la mano temblorosa de Omar, su propia garganta apretada por el dolor. Cada libro que se convirtió en acera otra pieza de su alma borrada. Omar lo miró con ojos llorosos. «Baba, ¿nos borrarán para siempre?» La pregunta cortada más profunda que cualquier herida. Idris no pudo responder. Le dolía el pecho mientras observaba palabras, historias y oraciones desaparecer en humo. Pero entonces, a través del incendio, sus ojos atraparon algo débil pero desafiante. Tallado en secreto en el muro de piedra cerca de la biblioteca en llamas había un pequeño símbolo, el mismo círculo y línea que había visto en un callejón escondido.
Una señal de que no todos se habían rendido. En medio de las cenizas de la desesperación, Idris vislumbró la chispa de la resistencia aún viva. En una bodega oscura iluminada solo por velas parpadeantes, Idris los conoció, hombres y mujeres que se negaron a olvidar. Llevaban fragmentos de canciones, versos comprometidos con la memoria, restos de pergamino ocultos a los soldados. Eran los guardianes de lo que quedaba. Uno de ellos miró a los ojos de Idris y preguntó: ¿mantener viva la memoria es arriesgar su vida? ¿Estás listo para esa carga? El corazón de Idris vaciló. Pensó en Hila, de Omar, de la frágil seguridad de su hogar. ¿Podría ponerlos en peligro a todos por palabras en una página? Pero la voz de Hila se le ocurrió, suave, constante, inflexible: si perdemos nuestra memoria, ¿qué heredará Omar? Si olvidamos, nuestros hijos pertenecerán al enemigo. Idris cerró los ojos. La elección ya no era su sola, era el destino de un pueblo entero. Y así, Idris enfrentó la verdad más difícil: tendría que elegir entre la seguridad de su familia y la historia de su gente. Idris tomó su elección. Ocultó los pergaminos en un lugar que ningún soldado encontraría, enterrándolos debajo de la piedra y la sombra, confiando en el tiempo más que los hombres. Por la noche, susurró palabras prohibidas a Omar, enseñándole canciones que habían sido silenciadas, versos que llevaban los latidos de su gente. La ciudad afuera permaneció encadenada de miedo, pero dentro de las paredes de la casa de Idris, la memoria se negó a morir. Su tienda reabrió, los estantes reconstruyeron, pero cada libro que tocó se sentía más pesado, porque ahora tenía el peso de la historia misma. Sabía que los vencedores escribirían sus propios cuentos de gloria, inscribiendo mentiras en los anales del tiempo. Pero Idris también conocía una verdad más profunda: la historia real no vive en monumentos o registros, vive en susurros, en canciones de cuna cantadas en secreto, en historias transmitidas de padre a hijo. Una noche, mientras Idris cerraba su librería, escuchó a Omar repetir suavemente las palabras prohibidas. Los labios del niño llevaban lo que los soldados no podían borrar. E Idris se preguntó: cuando las voces estén silenciadas, ¿siempre habrá alguien que se atreva a escuchar el eco?